se hallan todos en igual caso y que corresponde a todos velar por su propia conservación. Es de un interés inmediato la confederación de las provincias americanas, principalmente las comprendidas en el antiguo virreinato, por ser pueblos no solo de un mismo origen, sino que por el enlace de particulares y recíprocos intereses parecen destinados por la naturaleza misma a vivir y conservarse unidos. Bartolomé Mitre, que no era precisamente admirador de este gobierno, señaló en sus escritos. Calificó esta nota específicamente como primer acta de confederación levantada en el Río de la Plata. Pero es el propio general Artigas, en una comunicación que reconoce la posición de los líderes paraguayos con respecto a una confederación. Artigas notifica a la Junta de Paraguay el nombramiento de diputados ante la Asamblea Bonaerense y el otorgamiento de instrucciones a los mismos, que señala en su nota del 17 de abril de 1813 la vocación federalista de las autoridades paraguayas. Dice: yo tendré cuidado de avisar a vuestra señoría de la conclusión en el mismo día que sea firmada, y mientras, orientada a vuestra señoría de las miras de esta provincia, podrá concluir también su plan decidiéndose a sus resoluciones consiguientes, si le parece bien equilibrado el juego del sufragio en la Asamblea, con 6 diputados nuestros, 7 de esa provincia grande y 2 del Tucumán, decididos al sistema de confederación que manifiesta vuestra señoría tan constantemente. El papel número 0 dará a vuestra señoría una noticia de las instrucciones que se pasan a nuestros diputados. Ellos aún no han pasado a incorporarse a la Asamblea. Pero hay más sobre este sentimiento en Paraguay. Un pequeño cuadro comparativo de esta nota del 26 de julio con las instrucciones del año 13 del Uruguay. En la parte de Paraguay dice que su voluntad decidida es unirse con esa ciudad y demás confederadas, no solo para conservar una recíproca amistad, buena armonía, comercio y correspondencia, sino también para formar una sociedad fundada en principios de justicia, de equidad y de igualdad. Que mientras no se forme el Congreso General, esta provincia se gobernará por sí misma, sin que la excelentísima Junta de esa ciudad pueda disponer ni ejercer jurisdicción sobre su forma de gobierno, régimen, administración ni otra alguna causa correspondiente a ella. Que cualquier reglamento o constitución que se dispusiese en dicho Congreso General no deberá obligar a esta provincia hasta tanto se ratifique en junta plena y general de sus habitantes y moradores. Dice las instrucciones del año 13, en su artículo 7. El gobierno supremo entenderá solamente en los negocios generales del Estado. El resto es peculiar del gobierno de cada provincia. Artículo 11. Que esta provincia retiene su soberanía, libertad e independencia. Todo poder, jurisdicción y derecho que no es delegado expresamente por la Confederación de las Provincias Unidas, juntas en Congreso. Y el artículo 16, que esta provincia tendrá su constitución territorial y que ella tiene el derecho de sancionar la general de las Provincias Unidas que forme la Asamblea Constituyente. Creo que es bastante claro cuál era el sentimiento predominante en Paraguay con respecto a las ideas lideradas por José Artigas desde la banda oriental y las Provincias Unidas. Cuando llega Artigas entonces, ¿qué pasa? Lo confinan en el convento de la Merced, como he dicho, donde se queda unos 2 meses y pico. Curiosamente estaba a 5 cuadras de la casa de gobierno desde donde gobernaba el doctor Francia. Pero nunca se vieron en todo el tiempo que Artigas permaneció en Paraguay. Intentó varias veces el líder oriental establecer contacto epistolar, por lo menos con Rodríguez de Francia, pero nunca lo logró. Francia, como sabemos, era un gobernante muy peculiar. Se dio el lujo de no recibir al representante del mariscal Sucre, al teniente Ruiz, que llegó al norte de Paraguay, al fuerte Borbón, con un mensaje, y por la redacción del mensaje en donde no se establecía que Paraguay era una república, error de mensaje, no recibió al representante del mariscal Sucre. Por lo tanto, no era fácil hablar con él individualmente, y mucho menos Artigas. Pero él se preocupaba de saber cómo estaba Artigas.
Su secretario iba diariamente a interesarse de la situación de Artigas, de sus problemas, y de esta suerte le llega un comentario que Artigas hace por ahí, cuando le preguntan cómo se siente, y él expresa, ¿y cómo quiere que me sienta? Un soldado entre frailes, le dice Artigas. Esto llega a oídos de Rodríguez de Francia, y entonces ahí toma la decisión de enviarlo a Curuguaté, una localidad bastante alejada de Asunción, unas 85 leguas, que son 425 kilómetros más o menos, bastante lejana y difícil de acceder porque era selva total. No había como llegar sino en carretas y a caballo, por supuesto. Sus compañeros de armas, aquellos 200 libertos, fueron establecidos en Laureltí. Hoy se llama Cambacuá, esa localidad cercana a Asunción, a 2 leguas de Asunción. Hoy ya está incorporado, de hecho, a la ciudad de Asunción. Rodríguez de Francia ordenó al comandante Juan Vicente Ríos elegir las mejores tierras de los alrededores de la capital y proceder a su aparcelamiento en lotes para destinarlos a los desterrados con Artigas. Así se destinó para ellos un terreno llano muy apto para la agricultura, sostiene Stefanich. Estos descendientes están hoy en conflicto, lamentablemente, con las autoridades paraguayas, pues están reclamando los títulos de esta propiedad. Allí, en Cambacuá, es donde se conservan las más vivas tradiciones afro-uruguayas, donde los integrantes de esta colectividad participan regularmente de distintos festejos, en particular el día de San Baltasar, el día 6 de enero de cada año, donde se oye a plenitud el repiqueteo de los tamboriles. En Curuguaté, el protector recibió elementos de diversos tipos para su existencia, por valor de 458 pesos y 1 octavo reales fuertes, además de una asignación mensual de 32 pesos por mes, equivalente al salario de un ministro que puntualmente le llegaba en fecha. A pesar de su aislamiento de los grandes centros poblados, el prestigio de Artigas seguía vigente en la población paraguaya. Así, a Melchor Brito, comandante de Villeta, un puerto sobre el río Paraguay, se le atribuye haber dicho: no hay otro hombre capaz y adecuado para suceder a nuestro supremo dictador. Si hubiera elecciones, yo votaría por Artigas. A su vez, curuguateños, ya en 1825, lo quieren postular como diputado. Si se ofrece congreso para el efecto, yo soy el primero que ha de votar a favor de Artigas. Así escribe José Grego Patiño, desde Asunción, en correspondencia con San Isidro de Curuguaté. Y agregando que no han de faltar más de 4 paraguayos bárbaros en despreciar un hombre tan capaz y adecuado. Entre los guaraníes también se hablaba de él como nuestro cacique. En septiembre de 1840 fallece el supremo Rodríguez de Francia. Arrecian de nuevo las diatribas contra su persona. Le había tildado Bartolomé Mitre de tirano más cruel y sangriento que los de la antigüedad. Un paraguayo, Mariano Molas, lo acusó de hereje, ateísta y hasta de musulmán. Curiosamente se anticipó en más de un siglo a George Bush y a Huntington. Llama mucho la atención esta acepción. Tan solo 40 horas después de este luctuoso acontecimiento, Artigas fue encarcelado. Me llevaron de mi casa junto con Joaquín al cuartel de la villa y nos tuvieron allí presos. Todos los habitantes se fueron amontonando alrededor del cuartel por la noticia de la muerte del supremo dictador. Confió el mismo Artigas a un amigo de Ubiraí, don Manuel Rodríguez. Ubiraí ya era una localidad cercana a Asunción, a donde él se trasladó posteriormente. En 1841 queda en libertad. Don Carlos Antonio López, presidente en aquel momento, ordenó al comandante de Curuguaté, Juan Manuel Gauto, el 27 de agosto de 1841. Se dirá a Artigas que si quiere volver a su patria, lo podrá verificar en los buques mercantes que vienen de Corrientes a Pilar. Artigas contestó que quedaba muy reconocido del beneficio singular que a impulso de él viviría a vuestra excelencia en una inmortal gratitud, pero que él, muy distante de imaginar el volver a su país nativo, suplicaba a vuestra excelencia se sirva concederle la gracia que finalice en esta villa el resto de su vida.
El 23 de marzo de 1845, Carlos Antonio López envía otra correspondencia a Curuguatí. Tan luego como reciba usted esta orden, hará llamar a don José Artigas y le dirá que me he acordado de él para instructor de un ejército de la República y que hago esto en reconocimiento de su saber, y si el estado de su edad y de su salud lo permite, le permite aceptar el cargo. En inteligencia, que si allanare a prestar este servicio a la República, le proporcionará a usted todos los auxilios necesarios a fin de que venga a la posible brevedad. Habían cambiado los tiempos, estaban cambiando las cosas. Pero hay algunos elementos nuevos, y termino con esto. Y es lo que el autor uruguayo, periodista y historiador Nelson Caula titula en sus obras, una especie de saga ya sobre Artigas, el Artigas Ñemoñaré, que en guaraní significa la descendencia de Artigas, que ha sido un total misterio para la opinión pública uruguaya, paraguaya y continental de estos 30 años de vida del gran líder uruguayo en el Paraguay. Y indagando, como siempre hacen los curiosos, encuentra que Artigas, desde 1825 aproximadamente, encontró una compañera paraguaya que le acompañó probablemente en todo el tiempo en que permaneció en el país. Se llamaba Clara Gómez Alonso, que era desde luego mucho más joven que él. De esta unión nace un varón llamado Juan Simeón, que escoge la carrera de las armas. Así cayó prisionero del ejército uruguayo en Uruguayana, en la gran contienda de 1865 al 70. Es trasladado posteriormente a Curupaytí, a Paraguay, a pelear contra los suyos, como estilaba Venancio Flores, donde después de la derrota aliancista, Uruguay se retira del conflicto, quedando libre Juan Simeón. Se reintegra al ejército paraguayo y acompaña a Solano López a su morada final en Cerro Porá. Se le encomienda la defensa del paso del río Aquidabán. Ya era teniente coronel. Algunos estudiosos de esta gran tragedia sostienen que aquí culminó el ciclo artiguista comenzado en 1811. Probablemente Solano López, quien cultivó la amistad de Artigas, haya recibido una completa y veraz información de ese proceso tan trascendente en la vida de las naciones, de las nacientes repúblicas de América del Sur. De nuevo cae prisionero. Es desmovilizado al término de la guerra y se establece en la localidad de Itá, a 40 kilómetros de Asunción. Otro gran luchador de origen oriental, el clarín sargento Cándido Silva, también cae herido en esta postre batalla por la libertad de un pueblo que también era el suyo. Era descendiente de los negros que acompañaron a Artigas en su exilio y se establecieron en Lauretir, San Lorenzo, en la cercanía de Asunción, lo dijimos. Existió también un escuadrón que luchó con el ejército paraguayo denominado Nambi-I, que significa pequeña oreja, integrada totalmente por orientales. Una calle de la ciudad de San Lorenzo honra la memoria del sargento Silva. En cambio, Juan Simeón aún espera que se lo recuerde. A lo largo de este tiempo, las autoridades uruguayas entablaron contacto con los descendientes de Artigas en Paraguay y no hace mucho 2 de ellos fueron invitados a participar de un acto oficial en Uruguay. Este es el drama del hombre, pero déjenme 2 minutos más para hablar del drama de la tierra, que lo hemos visto claramente en las rebeliones indígenas por el problema de la encomienda y por luchas posteriores. Las encomiendas tuvieron vigencia hasta 1803. A raíz de todos los problemas que se han generado, el rey decide que todas las tierras de las encomiendas, incluso las vacantes, pasaran a poder del rey, o sea, del Estado. Esta es la situación que encuentran los paraguayos en el proceso de independencia. Las tierras en gran medida pertenecían al Estado. Pero había bolsones y había problemas de todo tipo que había que ir solucionando. Es Rodríguez de Francia el que soluciona el problema de la tierra en Paraguay, donde la casi totalidad de la tierra y del territorio pasa a estar en manos del Estado. Pero no conforme con eso, él da en usufructo esa tierra a los campesinos pobres y le da útiles de labranza para que puedan trabajar. Y les compra los productos porque el Estado ejercía cierto monopolio
en la comercialización de los productos de la época, que eran el tabaco y la yerba mate fundamentalmente. Hay, lo hemos mencionado, una inquietud de tierras con Artigas, hay, lo mencionamos ahora, una inquietud de tierras con Rodríguez de Francia. Hay un sentimiento de confederación, federación en los líderes paraguayos, lo hay también en el líder oriental. El desencuentro lamentable entre estas dos grandes figuras del proceso de independencia de nuestros pueblos seguramente retardó el conocimiento mutuo de ambas aspiraciones. Desgraciadamente, con la guerra de la Triple Alianza nos trajeron muchas pestes. Una de estas pestes es el latifundio que sufrimos actualmente en el Paraguay, a raíz de la ley de 1885, en que las tierras fiscales son totalmente privatizadas, regaladas al mejor postor, y a partir de ahí nace el contexto del latifundio, que hoy por hoy es controlado solamente por el 2% de la población en el país. Ese es un drama que en algún momento volverá a estallar como estalló en Curuguaté. Muchas gracias. Uno se queda pensando, ¿no? Lo que aprende sobre los países hermanos, ¿no? Las balcanizaciones posteriores que se dieron, de alguna forma, lo que fue el inicio de las revoluciones latinoamericanas, y cómo una figura como Artigas, que es una figura aglutinadora y regional, a partir de fines del siglo XIX los uruguayos la convertimos en uruguaya. Entonces, lo que termina generando es, por un lado, una cosa muy positiva, y es la generación de la nación uruguaya, y por otro lado una cosa muy negativa, y es que le quitamos la trascendencia regional que tiene, y nos cuesta mucho leerlo en clave regional, lo leemos en clave nacional y cometemos un error esencial. Schönfeldt lo decía, de alguna manera juzgar a esos personajes con las herramientas actuales, con las naciones, los estados nacionales, que todos sabemos que tienden a ser de alguna manera bastante mezquinos con los otros estados nacionales, ¿no? Y uno se queda pensando ese tipo de cosas. Y el tema de la tierra también me horrorizó el número, no lo conocía, del 2% realmente. Uruguay tiene también un problema de la tierra, y entonces de alguna forma, de la extranjerización de la tierra, entonces de alguna forma lo que es el reglamento de tierras o el pensamiento de Francia con respecto a la tierra, que muy poco sabemos nosotros sobre historia paraguaya, que en realidad no es historia paraguaya, es historia regional. Tenemos que empezar a cambiar el chip para estudiar esos tiempos y quitarnos ese chip nacional. Y bueno, de alguna manera, al lado mío tengo a una argentina, ¿verdad? Y de alguna manera la Argentina como Estado-Nación obviamente está relacionado íntimamente con el Estado-Nación uruguayo. El Estado-Nación uruguayo nace en contraposición a ese Estado-Nación argentino. Todos los estados nacen justamente en esa contraposición. Un amigo decía, los argentinos tienen una relación de amor y odio con los uruguayos. Nosotros los odiamos y ellos nos aman. De alguna manera, la historia de la Argentina como Estado-Nación no se dio en contraposición a los uruguayos, ¿no? Entonces, de alguna manera, los uruguayos intentamos pelear desde ese lugar, nuestro lugar, porque somos tan iguales que diferenciarnos se nos hace tan complicado. Y la historia de Artigas en particular es una historia que está siendo reivindicada últimamente por una corriente importante de historiografía revisionista argentina, una historiografía que se inicia, ¿verdad?, con aquellos intelectuales que siguieron a Perón, pienso en Jaureche, pienso en Abelardo Ramos, y que de alguna manera ha tenido en los últimos 10 años una contraofensiva interesantísima, ¿verdad?, con historiadores, bueno, desde el Instituto Dorrego, el Instituto Ideario Artiguista de Buenos Aires, el Instituto Artiguista de Santa Fe, el Instituto Artiguista de Entre Ríos, y se fue gestando y se fue generando un pensamiento no de querer robar a Artigas como muchos pensaron. Recuerdo ahora las palabras de la presidenta Cristina Fernández que decía: Artigas quiso ser argentino y no lo dejamos, carajo. Y de alguna manera saltó ese enano fascista que muchos uruguayos tenemos con respecto a Artigas y a muchos puntos que creemos nuestros a ultranza y absolutamente, y en realidad nos quedamos con la frase simplemente y no lo que hay detrás. Realmente hay un intento de revisionismo muy importante desde la República Argentina,
Y lo mismo que digo Paraguay, para Paraguay lo digo para la Argentina, ¿verdad? Pensemos en clave regional y veamos la vigencia de ese artiguismo hoy en las viejas Provincias Unidas y en América Latina. Espere que ya llegan las preguntas. No quiero una pregunta, quiero hacer una aclaración. Tengo 74 años. Cuando yo iba a la escuela, se enseñaba a Artigas luchando por la federación, y no como se piensa ahora. Bien, exacto. Ese es un poco el concepto, ¿no? La idea de la federación o la confederación, pero siempre en la misma sintonía regional. Entonces voy a presentar a la licenciada Andrea Monat, que es jefe de la sección cultural de la Embajada Argentina, que está en representación del embajador Dovena. Hola, buenas noches. Bueno, mi presencia acá es simplemente para saludar en nombre del embajador, que lo hemos estado esperando. Yo particularmente tengo los celulares pensando que a lo mejor arribaba, pero me llamaron de la embajada que no vino en el barco. Así que básicamente era para expresar mi agradecimiento. Leonardo, muchas gracias al público, al embajador, la verdad que ha sido un placer. Lo he estado espiando todo el tiempo a la ponencia, muy interesante todo lo que nos has relatado sobre Paraguay en esos años tan dramáticos. Y bueno, quería expresarles que la embajada encuentra de un alto valor histórico, excepcional, este ámbito en que expertos uruguayos, argentinos y latinoamericanos se encuentran disertando sobre el reglamento de tierras, el reglamento de aduanas, el Congreso de Oriente y la actualidad del argentismo en América Latina. Y felicitamos entonces a la Fundación Vivian Trías y a todas las destacadas personalidades que participan de este foro, y saludamos la iniciativa de mantener vigente el legado artiguista. Muchas gracias. Yo quiero destacar, antes que nada, queridos amigos, la presencia de dos personas muy queridas, muy estimadas por mí, que no pierden la oportunidad de seguirme en las charlas que estoy dando por varios lugares. Son los embajadores de Egipto y el embajador de Palestina, que nos honran con su presencia en primera fila acá y siguiendo con atención. Bueno, dicho esto, vamos a pasar un poco a la videoconferencia. ¿Sí? Bien, tenemos entonces una videoconferencia